Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de este espacio de charlas IDD. Mis compañeros, los directores del Instituto de Desarrollo Digital, que son Andrés Piazza y Andrés Sastre, y bueno, y yo, estamos muy entusiasmados con la propuesta de hoy. A partir de la toma de poder de Pedro Castillo como presidente del Perú el pasado 28 de julio, y además de un video que hicimos hace más o menos un mes en el que analizamos las propuestas de campaña en materia digital para el país, bueno, se nos ocurrió que podía sumar, seguir con este análisis en mayor profundidad, y bueno, y para esto, además de los Andreses, que son dos de los tres directores del instituto, hoy convocamos a estos expertos que ya los voy a presentar. Se trata de Gonzalo Ruiz Díaz, que es Associate Economist at Macroconsult S.A., y es también director del Máster de Regulación en Servicios Públicos en la Pontificia Universidad Católica de Perú, y es también expresidente de OCIPTEL, que es el regulador de telecomunicaciones peruano. También tenemos a Verónica Arroyo, que es Policy Associate for Latin America at Access Now. Y bueno, y nos va a acompañar ahora en unos minutos también Carlos Guerrero, que es director adjunto del Instituto para la Sociedad de la Información y la Cuarta Revolución Industrial. Antes de darles la palabra a los invitados, primero vamos a hablar un poco más del contexto del país. Perú ha tenido importantes avances en materia de economía digital en los últimos años, pero, sin embargo, las brechas de conectividad siguen muy presentes en el país, donde cerca de la mitad de los peruanos aún no accede a Internet y donde existen notables diferencias de conexión entre las distintas zonas del país y entre los grupos sociales. El reto de la digitalización de los procesos productivos y de la alfabetización digital de la sociedad siguen muy presentes. Perú, al igual que muchos países de la región, enfrenta un escenario complejo caracterizado por una inestabilidad institucional y una impaciencia social. Es innegable que el país ha avanzado muchísimo en materia de digitalización en las últimas décadas, pero aún así hay una baja valoración social sobre la contribución de la digitalización al desarrollo de Perú. Y este hecho convierte el debate de estos temas en algo muy secundario en el escenario público. El Perú no escapa tampoco a las nuevas perspectivas y tendencias regulatorias sobre Internet, el marco de privacidad, protección de los derechos humanos, e incluso nuevas tendencias fiscales en el contexto económico adverso como el actual, están muy presentes. Perú afronta un nuevo periodo gubernamental en un clima de muchísima inestabilidad, pero que a su vez va a ser un periodo clave en el devenir del desarrollo digital. Esta charla que vamos a tener ahora pretende ser un espacio que analice la situación actual de los procesos de digitalización en el país, las perspectivas para el próximo periodo de gobierno y hacer una referencia a propuestas de política pública a mediano y largo plazo que puedan generar un marco de crecimiento inclusivo y de respeto a los derechos de los ciudadanos en la red. Y a su vez ahora van algunas preguntas disparadoras. A Gonzalo Ruiz Díaz le preguntamos, ¿cuáles son los principales retos que tiene Perú en materia de telecomunicaciones? ¿Y qué problemas estás observando y propuestas a la vez? ¿Qué propuestas identificas o puedes plantear? Bueno, muchas gracias por la invitación a IDLAC y el equipo. Perú
es un país que durante los últimos 10 años ha avanzado mucho en la expansión de la infraestructura, sobre todo en el segmento móvil, ¿no? Si uno compara los datos de 2010 con el año 2020, los niveles de penetración que muestra el Perú prácticamente se han duplicado, hemos pasado 70%, 70 y pocos por ciento de penetración de líneas móviles por habitante, a más de 120, hoy día tenemos 40 millones de líneas móviles para una población de 33 millones, y este proceso de expansión de alguna manera se gesta o se genera a partir del año 2014, principalmente a partir de varios desarrollos que se dieron de manera simultánea. En primer lugar, la aparición de dos nuevos actores en el mercado móvil, ¿no? Dos nuevos actores que no existían. Teníamos dos grupos empresariales importantes en el mercado y a ellos se sumó la entrada de Entel y luego la entrada del grupo Vitel. El segundo elemento importante es una serie de cambios regulatorios que se dieron en esa época, que lo que buscaron fue abrir el mercado, generar una mayor expansión del mercado. Y el tercero es la emergencia de las nuevas tecnologías 4G, que lo que hicieron fue, digamos, impulsar de manera mucho más importante la expansión del mercado a través de cambios tecnológicos. Y esta expansión se ha expresado no solamente en una mayor competencia, una mayor diversidad de ofertas, sino también en una mejor calidad del servicio, sino también en una mayor penetración a nivel geográfico, que es uno de los grandes problemas que todavía tenemos en el Perú. Y efectivamente, este proceso se ha dado de manera fluida durante los últimos 2 años. Sin embargo, esto ha sido insuficiente para atender los principales retos que tiene el sector a nivel nacional, a nivel de infraestructura. Todavía tenemos una brecha importante, como mencionaba Sofía, en términos de accesibilidad a Internet. Si bien hablamos de que el 70%, el 70-80% de las familias en el Perú acceden a Internet a nivel nacional, si uno centra el análisis en el área rural, estamos hablando que las cifras casi se invierten, estamos hablando de 58% de familias que no acceden en las áreas rurales a Internet. Y esto obviamente trae una serie de problemas y complicaciones. De hecho, durante la pandemia hemos sido testigos de los problemas que han habido a nivel del Ministerio de Educación para lograr mantener la continuidad de la educación básica y superior, o secundaria, perdón, la superior también, obviamente, en un contexto de medidas de contención o lockdown por la pandemia. Y esto evidentemente ha desnudado un poco las falencias que tiene hoy día el sector, y creo que el principal reto justamente del sector el día de hoy consiste en incrementar esa penetración del servicio para lograr justamente que este servicio sea realmente un igualador de oportunidades, ¿no? De hecho, comentábamos antes de comenzar que a nivel del Congreso se han aprobado una serie de normas de velocidad mínima de Internet, de derecho constitucional al Internet, en donde la retórica es: el Internet es importante, debemos garantizar el acceso al servicio, pero sin embargo en los hechos las políticas públicas todavía no logran ese objetivo, a pesar de que se vienen persiguiendo de manera importante. Uno de los temas en donde no hemos tenido los resultados esperados ha sido el caso del proyecto de la red dorsal, en el cual desde el año 2014 se lanza una asociación público-privada para lograr expandir la infraestructura de transporte de datos a nivel nacional. La idea era beneficiar a alrededor de 6 millones de peruanos de las zonas más pobres del país. Este proyecto estaba complementado con 21 redes regionales también de transporte y de acceso de datos. Sin embargo, por diversas razones, que quizás no hay espacio todavía para mencionar, el proyecto no ha dado los resultados esperados, y eso es uno de los grandes retos, ya mirando un poquito hacia el futuro, que tiene el próximo gobierno, de cómo relanzar la red dorsal para poder lograr, digamos, los objetivos que inicialmente se plantearon con este gran proyecto. Creemos, como ustedes saben, hace unas semanas, se acaba de declarar la caducidad del contrato, y en enero se tiene que revertir la infraestructura para el Estado, y probablemente esto se va a retrasar, digamos, va a haber un retraso para poder relanzar el proyecto. Mientras tanto, ¿qué puede hacer el próximo gobierno? Creemos que lo importante sería lograr construir una nueva agenda de inversión en infraestructura
basada justamente en el objetivo de incrementar la penetración. No es fácil, ya se vienen haciendo algunas cosas a nivel del Viceministerio de Comunicaciones. La idea del próximo gobierno es probablemente darle continuidad a estos proyectos y darle más recursos para poder lograr esos objetivos. Difícilmente creo que se van a lograr en el corto plazo con la red dorsal, pero sí se puede hacer mucho por el lado de la inversión privada, ¿no? Y en ese sentido, medidas que permitan incentivar digamos, la inversión privada en infraestructura, creo que son centrales, ¿no? Y aquí hay un dilema de política interesante que se viene dando no solamente en el Perú probablemente, sino en varios países de la región. Y es que estamos en un contexto de transición tecnológica en donde la tecnología 4G es una tecnología que ya ha llegado a su nivel de madurez y muchos países ya quieren impulsar, y ya lo vienen haciendo, la tecnología 5G. Y aquí yo creo que sí hay un dilema importante de política. El viceministro Carrillo, que ya dejó de ser viceministro hace unos días, planteaba que en el año que viene en el Perú se va a lanzar la subasta para las bandas de 5G, las bandas 3.5 GHz. Y hablaba de más o menos 5 millones de soles en inversiones en tecnología 5G, ¿no? Tanto soles, básicamente hablemos más o menos al cambio, que está un poco movido, pero hablemos de 1.000 y pico millones de soles, que es la inversión que hace el sector, todo el sector de las comunicaciones en un solo año, ¿no? Ahí yo creo que hay un dilema de política porque probablemente la expansión de la tecnología 5G se va a dar en las ciudades. Y la pregunta es, bueno, si los privados desvían, ponen todos sus recursos en la tecnología 5G, probablemente no se le dé suficiente espacio para continuar la expansión de la infraestructura en zonas rurales a través de tecnologías 4G. Ahí yo creo que hay un dilema de política importante en el caso del Perú, porque todavía, como decimos, hay un bolsón de la población muy importante que no accede a, a Internet y esta es una agenda, creo que prioritaria, ¿no? Entonces ahí creo que eso es uno de los dilemas de política pública que va a tener que enfrentar el próximo gobierno. Yo me quedo aquí para no extenderme demasiado y podemos seguir después en el diálogo ampliando las ideas. Excelente, Gonzalo, muchas gracias. Verónica, te pregunto, en materia de privacidad y derechos humanos, ¿cómo se encuentra la situación en Perú y cuál puede ser el enfoque del nuevo gobierno? Muchas gracias, qué bonita pregunta, Sofía. Muchas gracias por la invitación a Andrés Piazza, Andrés Sastre y a Raquel Gato por tener esta charla. Creo que es bastante importante ahora que empezamos un nuevo gobierno y esperamos que, bueno, esperamos que la verdad, tenemos las mejores expectativas, no obstante, hay bastante, pues, incertidumbre por el momento. Respecto a tu pregunta, me parece bastante relevante también en el contexto en el que estamos, porque mucho se está hablando, o sea, si bien el gobierno actual o los debates que se han estado dando a nivel político en la parte electoral no versan exactamente sobre qué está pasando con la privacidad, qué está pasando con los derechos humanos en sentido muy exacto, sí hay mucho del discurso que se está dando, mucho de las acciones que estamos viendo que sí llegan a repercutir al punto de derechos digitales tal cual. Y eso creo que eso es bastante importante y hay que empezar a como que revisar estas acciones o estos discursos que se están dando y empezar a identificar cuáles serían esos aspectos para nosotros que son relevantes para derechos digitales. Hoy en día Perú tiene una situación bastante interesante a nivel regional. A mí me parece que es un caso bien importante a resaltar, porque constitucionalmente nosotros tenemos un sistema de protección de derechos humanos bastante fuerte, podría decir. Desde el inicio de la Constitución tenemos un preámbulo muy hermoso sobre artículos, sobre la dignidad de la persona, en fin, un montón de cosas así que tenemos, inclusive constitucionalmente tenemos un artículo que es un artículo abierto donde nuevos derechos se pueden empezar a reconocer y se puede reconocer a nivel constitucional inclusive, y con protecciones, con garantías constitucionales y demás. Entonces creo que legalmente desde la Constitución hay bastante trabajo y que esto ha sido obviamente implementado en base a leyes, reglamentos, etc. Pero el problema es que en la realidad las cosas están cambiando y han ido cambiando durante los últimos años, por lo menos solamente para hacer como un pincelazo con las cosas que estamos viendo.
y para no tomar mucho tiempo, hay mucho trabajo desde el gobierno, de los gobiernos locales, gobiernos centrales, en cuanto a la utilización de la tecnología para ciertos fines. Y que eso termina mucho repercutiendo en temas de privacidad, que es algo que yo trabajo bastante, porque hay mucho de esta idea de cómo la tecnología puede solucionar muchos de los problemas sociales, económicos que tenemos, y el uso y la implementación de tecnología sin la debida... sin la debida evaluación de impacto, sin tener en cuenta cuál es el marco legislativo en el que tenemos hoy en día, cuáles serían los riesgos, etc. A esto inclusive yo le puedo llamar hasta un tecnopopulismo, porque se busca utilizar mucha tecnología solamente para ser favorables con la gran mayoría de la población. Y ejemplos de todo esto lo hemos visto con un decreto legislativo hace mucho tiempo, que bueno, hace inicios de julio, el Congreso aceptó su modificación, que inclusive lo encrudece más, que es esta ley de la geolocalización, un decreto legislativo 1182, si alguien que nos está escuchando quiere revisarlo, es lo que le llamamos nosotros ley Stoker, que permite que bueno, hoy en día el decreto ya es un poco más fuerte, como decía, permite guardar los datos de telecomunicaciones, o sea, los datos de tráfico que uno puede tener del usuario durante 3 años. Esto es algo que, la verdad que por lo menos nosotros desde Access Now hemos estado peleando para que no suceda en otros lugares, con algunas victorias, pero es increíble que sea guardado por 3 años y que luego la ubicación de la persona pueda ser compartido directamente con la policía. Antes era cuando existían delitos flagrantes, hoy con la nueva modificación ya no, básicamente no necesitas obviamente una orden judicial, simplemente accedes a esa información porque está en periodo de investigación. O sea, básicamente la idea de presunción de inocencia que teníamos constitucionalmente hablando, en la realidad pues no existe. Y este es un tema que está ahí, está vigente, se promociona, como digo, populistamente porque necesitamos combatir el crimen, que es un problema grande que tenemos nosotros, pero se buscan herramientas tecnológicas que mal que bien, o sea, podrían sonar bien en el discurso, pero en la realidad terminan afectándonos más. Y peor aún porque no tenemos las herramientas como para decir cómo está funcionando este decreto, cómo lo están utilizando. Existen sí protocolos, algunas empresas han publicado los protocolos que tienen de cómo comparten la información de telecomunicaciones con la policía, pero no tenemos mayor información. Entonces nos están vigilando todo el tiempo, tienen esa potestad, pero no sabemos qué hacen con esa información al final. Esto es un ejemplo del más claro, el más reciente que tenemos, pero más allá de eso existen otros, como el tema de la inclusión de cámaras por reconocimiento facial. Ya tenemos un despliegue gigante de cámaras de vigilancia, las CCTV cámaras, pero tenemos también ahora cámaras por reconocimiento facial. Hemos tenido dentro de los discursos presidenciales y dentro de las elecciones algunos candidatos pidiendo que existan esto, promocionando la idea, pero nosotros inclusive ya hemos trabajado esto, por ejemplo, en la Municipalidad de La Victoria, para saber cómo están utilizando las cámaras, y la respuesta, que es bastante interesante, es que al final nunca instalaron las cámaras. O sea, de nuevo, para el público, para la prensa, el gobierno local o el gobierno regional, el que sea, sale a decir estamos utilizando tal tecnología para tal punto o tal problema. Pero en la realidad o no lo usan o simplemente es pura demagogia. Esto podríamos decir que inclusive cómo afecta, podríamos entrar a analizar cómo esto llega a afectar nuestros derechos o hasta qué punto realmente estamos poniendo en riesgo toda esta idea de qué cosa es privacidad, porque esto termina minando poco a poco la idea que el común denominador de las personas tienen sobre sus derechos. Otros ejemplos adicionales es, por ejemplo, el sistema que nosotros tenemos de identificación. Nosotros tenemos un sistema centralizado, biométrico, de identificación, igual que lo tienen, por ejemplo, en Argentina. Y es un sistema que, así como Argentina genera un montón de preocupación respecto al problema de vigilancia, en Perú, más allá del problema de vigilancia que ya les estoy hablando, otro gran problema es cuánto se está adoptando este sistema y cuánto se está usando. O sea, tenemos un sistema que al parecer no se está usando y se puede revisar mucha data sobre cuánto es la adopción. O sea, tenemos certificados, el ID tiene un certificado, tiene un montón de cosas, pero ¿cuánto se usa de esto? O sea, de nuevo, mucha demagogia de lo que se puede utilizar en la tecnología y que al final no se utiliza y termina minando esta idea que nosotros tenemos sobre qué realmente significa la privacidad u otros derechos. Y esto es importante porque cuando vienen nuevas normas o cuando vienen nuevas iniciativas, ahora con el COVID, que venía como hay que tener una aplicación, hay que empezar a rastrear contactos o demás cosas, la población en sí no lo toma como serio, se lo toma como que, bueno, va a venir algo nuevo, está bien,
pero no hacemos este punto de reflexionar sobre cuánto realmente nos está afectando, porque ya estamos viendo estas cosas que vienen desde atrás, que o no se implementan, o se implementan mal, o no tenemos información. Entonces ya poco a poco le vas quitando esa importancia que deberían tener los derechos fundamentales o derechos humanos en general. Esto en cuanto a privacidad. Yo creo que quedo ahí porque hay, creo que muchísimo para hablar sobre temas de derechos humanos en general. Hay un debate pendiente gigante sobre temas de libertad de expresión, que puedo entrar más al detalle si luego tienen un poco de preguntas. Hay temas de ciberseguridad, hay temas, inclusive hubieron ideas de política sobre inteligencia artificial. Entonces, hay bastante revuelto sobre, o sea, bastante cosa revuelta que podría entrar a hablar, pero quedo atenta como para no estar monopolizando un poquito la discusión. Bueno, la otra pregunta para Carlos Guerrero es, ¿qué podemos esperar en materia de desarrollo digital del nuevo gobierno y qué retos debe afrontar al más corto plazo? Gracias por la pregunta, Sofía. Creo que hay varios retos. Voy a mencionar un par que me parecen los más importantes para el gobierno, para los próximos 5 años realmente, porque no sabemos si vamos a tener un solo gobierno, dado el historial que hemos tenido en los recientes años. El primero es claramente cómo seguimos reduciendo la brecha digital que tenemos y a partir de qué modelo, porque actualmente hay una discusión política pública sobre qué modelo de conectividad debemos seguir, si debemos seguir con el modelo de, digamos, impulsar a los privados a que desplieguen infraestructura y conecten a más personas, o si necesitamos una mayor intervención del Estado, es una discusión que se está dando actualmente. Y el segundo tiene que ver con de qué manera se fortalece la institucionalidad y si es que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que digamos es la entidad en el Perú que lidera la conectividad y los proyectos y los planes que tienen que ver con este tema, asume un papel de mayor importancia o se le entrega esa tarea a otra entidad, teniendo en cuenta que se ha dicho que se quiere crear un Ministerio de Ciencia y Tecnología y además existe esta otra entidad que se encarga de la digitalización del Estado, que también podría tomar un rol importante. Entonces creo que también se tiene que decidir de qué manera va a avanzar la institucionalidad para saber hacia dónde vamos a, digamos, dirigir los esfuerzos. Bueno, Sastre, suyo el micrófono. Bueno, gracias por sus intervenciones. Yo creo que son muy interesantes. Yo quería hacer una serie de preguntas y un poco reflexiones, ¿no? Sobre todo, el año pasado en Perú, pues la actividad, digamos, parlamentaria, Gonzalo lo ha mencionado, fue muy importante en materia de telecomunicaciones, ¿no? Sobre todo que se acentuó un poco las iniciativas a raíz de la pandemia, ¿no? Y con un rol del Parlamento que en muchas ocasiones trató o sustituyó incluso la propia labor del regulador en muchas de las ocasiones. Hemos visto la ley de velocidad mínima que mencionaba, pero igual muchas otras, ¿no? Y muchas veces digamos, con unas decisiones un poco cortoplacistas en algunos de los casos o no pensando en una visión a futuro. Y a mí me gustaría hacer un poco la pregunta de cuál creéis que va a ser un poco ese rol del Parlamento, sobre todo por un Parlamento muy dividido versus regulador versus Ministerio de Comunicaciones, cómo se va a poder conjugar eso. Gonzalo mencionaba la necesidad de que desde el gobierno se empiece una agenda pro inversión para el desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones, pero también es cierto que muchas de las decisiones que se tomaron el año pasado no surgieron bajo un consenso, digamos, con los principales actores, los principales operadores de telecomunicaciones, más bien todo lo contrario, hubo una bastante oposición a muchas de esas medidas. También incluso, bueno, recientemente, la semana pasada, antes de salir, se hizo una ligera modificación para aumentar los aportes a la OSIPTEL, que también ha recibido críticas del sector en muchos de los casos. ¿Cómo se puede, o qué vías de diálogo se pueden abrir entre el propio Parlamento, el regulador, el Ministerio, para que realmente esas agendas nazcan con consenso y sean agendas pro inversión que puedan tener un desarrollo futuro? Y luego quería hacer también otra pregunta un poco más en el ámbito del desarrollo digital y de la integración regional que pueda proponer este gobierno, ¿no? Digamos que evidentemente yo creo que ninguno de los países de América Latina por sí solo va a ser capaz de desarrollarse digitalmente si no crea medidas que incentiven el mercado digital entre los distintos países, que rompan barreras, etcétera. ¿Cuál puede ser la visión de la integración regional que pueda dar este gobierno de cara a promocionar eso o
o quieren, o sinceramente, o quieren ir por otra vía, ¿no? Porque es cierto que en cierta manera, siendo más que nunca la integración regional algo necesario, nunca ha estado tan bajo en las agendas de casi todos los gobiernos de la región, y no sé si Perú puede ser una excepción o no, o realmente no puede estar ahí. Son varias cosas, pero bueno, dejo ahí sobre la mesa. Efectivamente, lo que hemos tenido en el último año y medio es un congreso transitorio, ¿no? Un congreso que tenía una duración cuya vocación era transitoria, porque es un congreso que es electo en la mitad de un periodo presidencial. Y en este corto periodo lo que hemos tenido es una actividad muy intensa de congreso en diversas áreas de la economía, no solamente en telecomunicaciones, sino en diversas áreas de la economía. Tenemos, por ejemplo, el sistema de pensiones, en temas vinculados con colegios, con salud, etcétera. Ha habido un activismo muy grande del Congreso en varios temas, ¿no? Impulsados en alguna medida por los problemas que se apreciaban o que se dejaron ver durante la pandemia. Y en el caso del Congreso, en el caso del sector de telecomunicaciones, también se han dado situaciones en las cuales el Congreso ha buscado, desde su perspectiva, fortalecer derechos de los consumidores, como por ejemplo a través de las normas de mejora o de incremento de la velocidad mínima garantizada, que en el Perú estaba en 40% y ahora, según el Congreso, se ha elevado a 70%. No hay precedentes, creo, a nivel mundial de, digamos, regulaciones que planteen algo como por el estilo. El día de ayer, OCIPTEL acaba de aprobar una regulación justamente que busca establecer un periodo de transición para esta norma, en donde básicamente en enero de este año, en enero de 2022, se va a elevar este requisito a 52% y hacia finales del 2022 se aplicaría esta velocidad mínima garantizada. La norma señala que esta medida se aplicaría a los contratos vigentes, lo cual llama la atención porque, en principio, en el caso del Perú, las leyes no pueden modificar contratos vigentes. En el caso, cuando me tocó ser regulador en el año 2014 y introdujimos el 40% de velocidad mínima garantizada, en ese entonces dijimos claramente que solamente se aplicaba esta norma para los nuevos contratos, ¿no? Bueno, y hay otras normas también otras iniciativas que se han venido discutiendo. Creo que todavía hay mucha incertidumbre respecto a cuál va a ser el rumbo que va a tener la política pública en el sector de telecomunicaciones. Todavía no se nombra el viceministro, recién se ha nombrado hace unos días el ministro, pero como decíamos antes de iniciar este diálogo, creo que existe un consenso tanto de las fuerzas de derecha o fuerzas de izquierda respecto a la necesidad de fortalecer la infraestructura de Internet. Ahí no hay colores o ideología política, ¿no? Y creo que, digamos, la agenda del Estado en esos temas está muy clara. Ya hay proyectos en marcha, iniciativas interesantes en marcha a las cuales se les puede dar continuidad o profundizar. Por ejemplo, hay un régimen de canje de canon por expansión de infraestructura, por ejemplo, que impulsa el Ministerio de Transportes. Eso hay que continuar haciéndolo, ¿no? La marcha, el aumento o el avance de los proyectos regionales como complementos de la red dorsal, eso se tiene que seguir impulsando, ¿no? Otras medidas, por ejemplo, de cara a favorecer la innovación en el sector, cómo hacer, por ejemplo, para flexibilizar todos los trámites para internar equipos, ¿no es cierto? Digamos que hoy en día se aplican unas medidas de homologación, por ejemplo, que son bastante rígidas y que, por ejemplo, no permiten importar equipos de prueba, ¿no? Tienen que estar todos homologados. Temas de tramitología que se podrían mejorar. Y también no dejar de mencionar lo que se está haciendo desde el sector privado, ¿no? Hoy día tenemos proyectos muy importantes, como proyectos como Internet para Todos, liderados por Telefónica, por ejemplo, que son proyectos que han venido avanzando de manera importante, de manera silenciosa, y que nos dan también una idea o una percepción de que no tenemos que ser tan pesimistas, ¿no? Creo que hay una serie de programas que están en marcha, que se pueden mejorar, que se pueden perfeccionar, y que le va a tocar al próximo gobierno la posta para poder mejorar estos programas y profundizarlos. Un tema pendiente, creo, que no se vio de manera muy clara durante el gobierno pasado,
es los niveles de coordinación que hay entre Ministerio de Educación y Ministerio de Transportes para liderazgo de programas de expansión de la infraestructura o de entrega de equipos o tablets a las familias para poder acceder a los servicios de Internet, ¿no? Ahí creo que hay un reto importante, quizás los otros panelistas también coincidirán conmigo en que muchas veces uno de los grandes problemas que tiene el Estado peruano es la falta de articulación de los esfuerzos en políticas públicas. El caso de las telecomunicaciones también ocurre eso, ¿no? En que hay esfuerzos aislados y muchas veces no hay, digamos, una coordinación o articulación clara entre los esfuerzos que hacen los distintos sectores, y los esfuerzos que puede hacer el Ministerio de Transportes, los esfuerzos que puede hacer el Ministerio de Educación o la PCM, ¿no? Ese es uno de los retos importantes, digamos, que se enfrentan, de poder lograr articular esos esfuerzos en una misma dirección y no duplicarlos, ¿no? Yo coincido con el tema de la coordinación, no es algo que ni siquiera es del gobierno anterior, creo que en los últimos 20 años la coordinación nunca ha sido lo que se esperaría, eh, y claramente es un gran reto, ¿no? Quizás yo no soy tan optimista, no tanto porque no considere que se ha avanzado, porque creo que sí se ha avanzado, pero, y con esto cierro mi comentario, el gobierno actual ha dado algunas muestras de que esta coordinación va a ser más difícil que nunca. Y por eso, digamos, no soy tan optimista como Gonzalo en términos de qué es lo que se puede avanzar en los próximos 5 años respecto a las diferentes agendas que tiene la conectividad o el acceso a Internet. Entonces, eso quería comentar. Bueno, a tono con estas respuestas y estas preocupaciones, también es interesante preguntarse o pensar qué se espera en el escenario más institucional, ¿no? Digamos, sabemos, y por lo menos nosotros estamos o nos inscribimos o abonamos estas visiones que tienen un correlato entre el desarrollo y las instituciones, entre el desarrollo y las reglas. Sabemos que estas nuevas autoridades tienen una plataforma, hemos hecho un trabajo uniforme sobre esto, y en donde se pensaban revisar algunos aspectos ya instaurados, incluso licencias de operadores, no como propuestas específicas, sino que había como trazos generales de la plataforma política del actual presidente. También sabemos que hay nombramientos de autoridades muy recientes. ¿Qué esperan en el plano institucional y qué esperan en el plano no sé, por ejemplo, de los licenciatarios, de los jugadores del mercado? Si avisoran al gobierno haciendo inversión pública en esto, porque es algo que Perú tradicionalmente ha tenido un modelo de sector privado y competencia, ¿no? Si se imaginan alguna otra inserción en el mercado o alguna otra novedad de este tipo, para el que quiera. Bueno, muy chiquito para no monopolizar. Las menciones que se han hecho durante la campaña a los temas de telecomunicaciones han sido menciones muy puntuales, menciones vinculadas principalmente con el sector de educación, ¿no? Estamos hablando del programa de Fuerza Popular o el programa de Perú Libre, ¿no? En el caso de Perú Libre, digamos, ideas muy generales, ¿no? En el caso del discurso que dio el presidente el 28 de julio, habló de la red dorsal, en términos generales, una mención puntual al tema. Entonces, es un gran signo de interrogación, digamos, qué es lo que va a ocurrir, o cuáles son las grandes líneas, digamos, maestras de política pública que se van a seguir en el sector, ¿no? Hay mucha incertidumbre y en eso coincido con Carlos, no estoy en desacuerdo con él, yo creo que hay una gran preocupación, ¿no? No hay todavía un viceministro, no sabemos quién va a ser. Ojalá que sea de un perfil técnico, un perfil de una persona que conozca el sector y sobre todo que preserve también digamos, al equipo técnico que ha venido trabajando en el MTC, digamos, ¿no? Que es bien importante, ¿no? Coincido con lo que comenta Gonzalo respecto a la incertidumbre que existe sobre qué puede pasar o cuál pueden ser las intervenciones de parte del nuevo gobierno en cuanto a instituciones respecto a telecomunicaciones. Sin embargo, yo sigo viendo por la manera como el partido Perú Libre, bueno, las personas que están liderando el partido, en fin, han estado
señalando, diciendo, como digo, después no son exactamente como que las palabras que dicen no son tan exactos como dice Gonzalo, no son exactos en lo que dicen, pero en lo que hacen, en cómo reaccionan, uno puede entender algunas cosas. Y eso yo siento que puede haber un poco más de intervención de parte del Estado no sé exactamente el tema de telecomunicaciones en el sector, porque es un sector que no le sigo el pie a cómo está yendo, pero sí en algo que sí me compete mucho es el tema de los contenidos que puedan existir en Internet, los contenidos que puedan existir en prensa, tanto prensa escrita como prensa audiovisual. O sea, desde el ideario que tiene Perú Libre, que es el partido que está ahora en gobierno, existe esta idea de que el socialismo por el cual ellos están fundados, en fin, no realmente aboga por la libertad de prensa, sino por una prensa comprometida con la educación y la cohesión de la sociedad o del pueblo. Entonces, eso nos da a entender que puede existir como espacios donde el gobierno quiere entrar a definir qué cosas sí tiene que ver con educación, qué cosas sí es bueno para la sociedad, y empezar a definir y poner como conceptos arbitrarios o que se prestan a muchas subjetividades. Yo sí veo por ahí un poco más de intervención. Ahora, institucionalmente, ¿cómo esto se puede ver? La verdad es que no quisiera llegar al punto de imaginar lo que pasa en otros países que tienen una ideología o pensamiento similar, donde sí hemos visto leyes específicas que buscan ir contra el odio, por ejemplo, de algunas cosas, y el odio se implica mucho a la vez y no está nada definido, y termina siendo una ley para censurar medios de comunicación, y esto empieza desde medios de comunicación tradicionales hasta llegar a lo que es los contenidos que vemos en Internet. Y a mí me causa, eso básicamente me causa bastante preocupación sobre cuánta injerencia puede tener el Estado, porque aun cuando sin el gobierno de hoy en día, y esto con Carlos hemos estado hablando bastante a inicios de año, hubo un proyecto de ley muy difícil que felizmente terminó cambiándose completamente, y hoy en día es otra cosa, es el monstruo, ya no es ese monstruo, es otro tema completamente diferente, pero en su momento era una copia literal de lo que pasa en Colombia, de un proyecto que está en Colombia, que todavía está en proceso, y que simplemente tenía un montón de definiciones arbitrarias, un montón de restricciones, y lo que buscaba era eso, ¿no? Que exista mayor injerencia sobre qué cosas hacen los usuarios en Internet. Y eso es por eso que digo, hay como que precedentes, y ahora tenemos un gobierno que es muchísimo más abierto a querer intervenir, a querer hacer cosas en pro de la educación, en pro del pueblo, y todos estos discursos que ellos que manejan. Por ahí también algo cortito. En este gobierno y en los próximos 5 años hay dos cosas interesantes que han pasado. Uno es un hecho y otro es algo que se ha dicho. Un hecho es que este año el Ministerio de Transportes, digamos, en la gestión anterior decidió resolver el contrato que tenía el operador Azteca y, digamos, que operaba la red dorsal de fibra óptica en Perú. Ese es el hecho. Y como lo comentaba Gonzalo en el discurso presidencial, también se mencionó por el presidente que Internet va a ser un derecho y ya no un servicio. Nadie sabe qué significa eso, pero la concurrencia de ambos, lo que dijo el presidente en su discurso y este hecho que es que el próximo año la red dorsal ya no va a tener operador, que además será un operador privado, nos invita a pensar un poco qué es lo que va a pasar, ¿no? Porque me da la impresión de que nadie en el sector tiene muy claro hacia dónde va a dirigirse la política de telecomunicaciones en términos de la red dorsal, por ejemplo, si va a haber continuidad, si se van a apostar por otras cosas. Entonces yo creo que ese es uno de los puntos que va a cambiar un poco de qué manera funciona el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por lo menos, ¿no? Y si nos dirigimos a un modelo parecido, no sé, al de Bolivia, en donde el Estado ofrece directamente conectividad a Internet, o si vamos a seguir con el modelo actual, que es fomentar el entorno de competencia. Sí, y complementando lo que dice Carlos, efectivamente, no es una... una de las medidas que tomó el Ministerio de Transportes saliente, que también es materia de preocupación, es el hecho de que han aprobado normas que le permiten al Ministerio de Transportes directamente dirigir los procesos de licitación de las bandas de 5G. Esto tradicionalmente lo hacía Proinversión, que es el órgano encargado de hacerlo. Y esto ha generado mucha preocupación porque el MTC no tiene experiencia en la realización de este tipo de concursos que requieren de mucho cuidado y mucho tino en elaboración de documentos de bases,
requerimientos de transparencia, etcétera, y que Proinversión manejaba relativamente bien, y esa es materia de preocupación. Y efectivamente, el segundo punto que plantea Carlos es qué va a pasar con la red dorsal, digamos, en el contexto de un gobierno con una ideología, digamos, que promueve una mayor presencia del Estado en la economía, podría surgir, no se ha mencionado, pero sí podrían surgir iniciativas que busquen, no sé, la creación de una empresa pública. De hecho, durante el periodo de transición, lo que establece la norma es que quien va a estar a cargo de la red dorsal es Pronatel, que es una entidad estatal, ¿no? Que depende del Ministerio de Transportes. Mi pregunta es, si el próximo ministro, o el actual ministro ya, va a promover un nuevo concurso a un operador privado o va a optar por otro camino. En Perú, digamos, el Estado peruano hace mucho tiempo ha dejado de participar directamente como agente económico en el mercado. Dejó el mercado en el año 94, cuando Compañía Peruana de Teléfonos y Entel son privatizadas, ¿no? Sería un retorno al pasado, digamos, si es que se buscara una fórmula como esa. Esperemos que no ocurra, ¿no? No, o sea, yo creo que por lo que comentan, hombre, en un periodo donde evidentemente el desarrollo digital y el desarrollo de infraestructura va a ser vital para la recuperación económica post-COVID, un escenario de incertidumbre en cierta manera y con un contexto económico adverso no es lo mejor, ¿no? O sea, yo creo que si alguien tiene que financiar esas inversiones o prestarle dinero a operadoras para que hagan cuantiosas inversiones en infraestructura, tiene que ver un poco el panorama, un poco de seguridad. Y en cierta manera es preferible que esa indefinición que ustedes que están mencionando pueda ser resuelta a corto y mediano plazo, porque evidentemente si no la situación no va a ser la más adecuada, ¿no? Yo creo que Carlos ha mencionado Bolivia, bueno, en Uruguay también pasa, hay un operador fuerte de telecomunicaciones, pero bueno, porque han seguido una lógica de política en los últimos 30 años de fortalecer ese operador, nunca ha sido privatizado, nunca nada, siguió con esa línea, que si desde el año 94 Perú optó por esa vía y tenemos una presencia muy fuerte de operadores privados que han hecho una inversión fuerte en telecomunicaciones, etcétera, pues creo que volver atrás es un escenario que yo creo que por lo menos a mí se me antoja altamente complejo, ¿no? De cómo se puede enjuagar eso sin que no haya heridos por el camino, ¿no? Pero bueno, yo creo que es algo que va a ser por lo menos interesante de seguir cómo evoluciona. Sí, sí, esa incertidumbre será motivo quizá de alguna otra instancia que podremos comentar. Es interesante el rol del Estado como habilitador y el rol del Estado en el caso de las licitaciones de espectro como promotor de la innovación, también como garante de los derechos. Respecto a la inversión pública, también no sé si se imaginan ustedes, ¿se imaginan una inversión pública que aumente la oferta o se imaginan solo el escenario más radical de una reversión de las privatizaciones, ¿no? Porque digamos, son dos escenarios distintos en donde el Estado puede ser un actor, no tiene la misma implicancia, ¿no? Digamos, en algunos otros lugares, el Estado el que ha hecho inversiones de fibra, de digitalización, ha creado operadores públicos sin alterar la situación de mercado del resto de los actores. ¿Cómo imaginan eso? Es difícil hacer futurología, lo sé. Sí. Tal vez yo salto en esa, pero cortito nomás, porque es un tema bien interesante. Yo a inicios de año hice una consultoría que tenía que ver específicamente con revisar un poco históricamente los procesos de conectividad y privatización, sobre todo porque en nuestra región, básicamente en los 90, incluso en Chile antes, hubo todo este movimiento de privatización de las telecomunicaciones, la creación del entorno de competencia, la institución de autoridades de control, digamos, para fomentar la competencia y hacer que los precios bajaran y se desplegara infraestructura. Y, por ejemplo, algo que ocurrió en todos los lugares en donde la privatización, digamos, triunfó y no fue revertida, como es el caso de Bolivia, por ejemplo, hubo este agotamiento, ¿no? Bueno, la oferta privada en algún momento alcanza su límite en aquellos lugares en donde no es rentable finalmente desplegar infraestructura y ofrecer servicio al usuario final.
Y la mayoría de países respondieron creando estos proyectos de redes dorsales, ¿no? Tienes Argentina, Brasil, Perú. Y un poco para cerrar, es complejo cómo en los diferentes países se manejó la situación, ¿no? En Chile, por ejemplo, y en Perú también, nuestra apuesta siempre ha sido por seguir incentivando al sector privado para que invierta, inclusive ofreciendo beneficios tributarios o invirtiendo directamente en capacidad de conectividad, como se hace en la selva, por ejemplo. Básicamente el Estado peruano subsidia la conectividad en ciertas zonas de la selva a través de internet satelital. Pero hay otros casos curiosos, como por ejemplo, a ver, Argentina tiene ARSAT, que yo sé que durante muchos años, que es esta compañía que tiene satélites para poder ofrecer conectividad, que durante mucho tiempo estuvo desactivada, yo entiendo por motivos políticos, y se volvió a activar. En Brasil ocurrió algo parecido. Durante mucho tiempo, digamos, el sector era enteramente privado, y luego llegó Lula y resucitó a Telebrás. Tienes modelos como el de Bolivia, en donde siempre se ha apostado por una entidad pública para ofrecer directamente la conectividad. Yo no sé qué vaya a ocurrir en Perú. Creo que sería un retroceso intentar crear una empresa del Estado para ofrecer conectividad directamente al usuario final. Creo que eso fracasaría si es que el Estado quisiera entrar a competir con los privados. Creo que tendría más sentido ver de qué manera, si el Estado de verdad quiere brindar conectividad al usuario final, de qué manera no afecte eso a la competencia, ¿no? Pero finalmente, ante la incertidumbre, yo no sé qué va a ocurrir, pero creo que es un momento muy complejo y hay que ver qué ha funcionado y qué no en los demás países de la región antes de apostar por una u otra solución. Sí, y complementando un poco lo que señala Carlos, hay una serie de cosas que sí tiene que hacer el Estado para poder garantizar el éxito de un proyecto como el de la red dorsal, aún manteniendo el modelo actual, como por ejemplo la posibilidad de lo que se planteó, digamos, inicialmente con la ley de banda ancha en el año 2012, que era ser como un gran aglutinador o concentrador de demanda del Estado para la prestación de servicios públicos. La red NACE, esa era la gran red del Estado que se iba a destinar justamente a la atención de servicios públicos, de telemedicina, teleeducación, a través del uso de la red dorsal y las redes regionales. Eso no lo hizo el Estado, ¿no? Y es parte de la agenda pendiente que tiene el Estado, que es lo que le tocaba hacer de alguna manera al Estado. Entonces, el ingresar a la operación creo que sería un camino equivocado, ¿no? Porque en realidad lo que está ocurriendo, la gran finalidad, digamos, de esta red era principalmente cerrar las brechas que existían en infraestructura en las zonas más pobres del país. Lo que ha ocurrido es que la infraestructura privada ha crecido de manera importante en grandes territorios del país, pero todavía en territorios en donde el nivel adquisitivo de la población es muy bajo. Digamos, hay necesidades de conectividad insatisfechas que tienen que ser cubiertas, que no van a poder ser cubiertas de otra manera que no sean a través de la presencia del Estado. Entonces, y es ahí donde se requiere de una gestión eficiente, tratando de llevar servicios públicos a esas zonas. Y la red NACE, que es este concepto que se crea en su momento, para poder aglutinar todas esas demandas por conectividad, es un reto pendiente que tiene el Estado peruano. Y ahí nuevamente volvemos al problema de articulación, ¿no? Hay un gran problema de articulación, entonces tenemos programas de conectividad en salud, por ejemplo, que los impulsa eSalud o el MINSA, programas de educación que impulsa el Ministerio de Educación por su lado, tenemos esfuerzos de la PCM por otro lado, y tenemos el viceministerio, ¿no? Uno de los retos que tiene el Estado peruano es tratar de ver cómo se genera una articulación entre todos esos esfuerzos. En el caso, me gusta mucho a mí el caso de Colombia, pero no sé si sea posible en el caso del Perú, digamos, en el actual contexto, que es la creación de un ministerio, que no es, digamos, algo, digamos, que normalmente se dice, bueno, con un ministerio no se soluciona nada, no es un fin en sí mismo, pero al crear una cabeza visible, política, que sí, que lidere la agenda de conectividad en Internet, lo que se genera es una movilización mucho más potente del Ejecutivo y de todo el aparato del Estado en esa misma dirección. Hoy en día la visibilidad de estas políticas
no es tan clara porque está atomizada o está de alguna manera disgregada en distintas dependencias del Estado. Eso yo creo que sería una evolución favorable o una reforma interesante que podría impulsarse en el caso del Perú. Pero no sé, digamos, no ha sido mencionada por ninguno de los partidos en la campaña, ¿no? De hecho, lo que hay digamos, en el menú, digamos, es un ministerio de ciencia y tecnología, que lo ha mencionado Castillo durante su discurso, pero no sé si este ministerio va a incorporar otro tipo de sectores, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos hoy. Ya veremos qué nos deparan en estos 5 años, a nivel tanto del país como en la región. Es un momento clave y sin dudas que se necesita de debates, de este tipo de debates, bueno, para poder caminar hacia adelante. Les agradezco muchísimo y bueno, esperamos verlos en otra oportunidad con otro tema. Hasta la próxima. Gracias. Adiós. Ha sido un gran placer contar con su presencia. Sin dudas. Gracias.